queridos amigos, mi nombre es Alejandro Vergara, soy abogado y desde París les envío este video con algunas intenciones que pueden ser de real interés para ustedes. Espero les agrade, es una manera simple, sencilla de recordarse algunas cosas con algunos recursos mnemotécnicos, iconográficos, dibujos, lo que crean colores, oídos, todos los sentidos pónganlos en atención en virtud de crear su propio método de estudio. Cuídense, que tengan buen día. Adiós. Y desde París, un saludo en una tarde extraordinariamente fría. Hola queridos amigos, bueno, la idea hoy es conversar acerca de los conservadores de bienes raíces. En general, esta semana tuve que estar en el conservador por la escritura de una propiedad, o más bien inscribir una propiedad. Pero, ¿qué son los conservadores? Son los ministros de fe encargados de los registros conservatorios de bienes raíces, de comercio, de minas, de acciones de sociedades mineras, de asociaciones de canalistas, prenda agraria, prenda industrial, de especial de prenda y demás que las leyes encomiendan, ¿ya? Eso, ¿cuál es el texto de referencia? El Código Orgánico de Tribunales. El conservador normalmente competente para realizar las inscripciones será el del lugar donde está ubicado el inmueble. Pregunta clásica. En caso de encontrarse en varios o cualquiera de ellos, en el caso del decreto de interdicción será competente el domicilio de la persona sobre la cual recae, ¿ya? El decreto de interdicción. Ahora, el conservador del registro de propiedades, el de Santiago, por ejemplo, el territorio de la Corte de Apelaciones, y hay un oficio y 3 funcionarios. Está el conservador del registro de hipotecas y gravámenes y el conservador del registro de prohibiciones e interdicciones, que pueden algunas, como digo, ser el mismo. Los territorios jurisdiccionales con un solo notario, el presidente de la República puede disponer quién ejerza el cargo de conservador, ¿ya? Aspecto no menos importante. Por otra parte, el conservador de bienes raíces, los requisitos para ser conservador, muchos abogados lo queremos, debe ser abogado, prestar juramento, después rendir caución dentro de los 30 días después de haber asumido el cargo, ¿ya? Tiene que, la función específica debe llevar, guardar y custodiar los registros conservatorios, debe practicar en ellos anotaciones, inscripciones y subinscripciones que legalmente correspondan, ¿ya? Dar las copias y certificados que judicialmente o extrajudicialmente se le pidan, ¿ya? Realizar todos los demás actos o diligencias que competan a sus respectivos registros, por ejemplo, fiscalización del pago de ciertos tributos, ¿ya? En general hay ciertas inhabilidades para ser conservador, ¿ya? Las mismas que rigen para los notarios, ¿ya? Por ejemplo, interdictos, sordomudos ciegos, procesados por algún crimen o simple delito, y los que estén sufriendo la pena de inhabilidad para el cargo de oficios públicos, ¿ya? Ahora, nuestro Código Civil es una combinación entre el sistema francés, que se caracteriza porque la inscripción no garantiza ni prueba el dominio, y el sistema alemán, que se caracteriza por la inscripción que es necesaria para transferir el dominio. El sistema, en general, Andrés Bello quiso lograr, a través del registro conservador, obtener un cuadro representado de todo el dominio de la República, lo que no se ha logrado en definitiva aún, ¿ya? Ahora el principio base es que en Chile se cumple de manera imperfecta esto de la fe pública registral, es decir, la seguridad de que las declaraciones de los registros son incontrovertibles, ¿ya? Muy importante. Otro aspecto no menos importante, el rol de la inscripción. ¿Cuál es? ¿Para qué vamos a inscribir? Por publicidad, ¿ya? Por otra parte, la forma de efectuar la tradición del derecho de dominio y de los demás derechos reales se efectuará mediante la tradición del dominio de los bienes raíces, por la inscripción del título en el conservador, ¿ya? De la misma manera, se efectuará la tradición de los derechos de usufructo o de uso constituido en bienes raíces de los derechos de habitación o de censo o del derecho de hipoteca. Acerca de la tradición de las minas estará lo previsto en el Código de Minería, ¿ya? Eso está en el artículo 686.
Por otra parte, también el rol de la inscripción es servir de registro. ¿De qué? Registro de garantía y prueba de la posesión. ¿Ya? El registro de la posesión plantea en el artículo 724, ¿ya? Si la cosa es de aquella cuya tradición debe hacerse por la inscripción conservatoria, nadie puede adquirir la posesión si no es por este medio. Hay inmuebles no inscritos, simplemente apoderamiento, hacen hacer la posesión irregular. Luego hay títulos no traslaticios, por ejemplo el de ocupación, no hace nacer la posesión alguna por la aplicación del artículo 590. Ya todas las tierras pertenecen ¿a quién? Al fisco. Accesión, si el inmueble principal no está inscrito, nace la posesión regular o irregular, dependiendo de la posesión del inmueble principal. Y por otra parte, la sucesión por causa de muerte, nace la posesión legal al momento de deferirse la herencia. Los títulos traslaticios hacen nacer la posesión regular. Los muebles inscritos ya siempre necesitan la inscripción para hacer nacer la posesión regular e irregular. ¿Ya? Ahora, destaco esta diapo porque se suele preguntar, o suele ocurrir en la práctica forense, en la práctica profesional que tengan ustedes, el día de mañana llega una persona con adquirió un bien, le dice, acá está como lo pagué, y una hoja de cuaderno con el pago. ¿Cómo se adquiere el dominio de los bienes muebles? ¿Cómo se adquiere el dominio de los bienes inmuebles? Pregunta típica, eso se debe manejar 100%. ¿Ya? Por otra parte, el rol de la inscripción, como decíamos, es la publicidad. Finalmente, es una forma de efectuar la tradición del derecho a dominio y sirve de requisito y garantía de prueba de la posesión. Ahora, el conservador de bienes raíces forma bajo el número correspondiente al repertorio 2 márgenes y con un solo renglón en blanco entre una y otra. Anotación a su izquierda que exprese la naturaleza del título y el número del repertorio. ¿Ya? Hay también la figura de la subinscripción o cancelación, que hay rectificación de errores u omisiones, modificaciones, nulidad de la inscripción. Eso fui a hacer el día martes. Ya pasado. Dentro de la inscripción está el contenido, la fecha, la naturaleza, la fecha y oficina del título, la individualización de las partes, nombre de los linderos del fundo, firma del conservador. En el caso de los testamentos, fecha del otorgamiento, individualización del testador, individualización de los herederos o legatarios. Luego hay sentencia o decreto, fecha de designación del tribunal, copia literal de los dispositivos. Luego el acto legal de partición, fecha del acto, individualización del juez partidor, designación de hijuelas. Y por otra parte, hipoteca y otros gravámenes, individualización del acreedor, fecha y naturaleza del contrato, situación de la finca, suma en general a que se extiende la hipoteca y fecha de inscripción y firma. ¿Ya? Eso es no menos importante para efectos de la notificación. ¿Ya? Los libros del conservador, no me recuerdo hace muchos años, cuando algún día era alumno, me preguntaron, hábleme de los libros del conservador. Fue mi día de suerte, porque pareciera ser fácil, pero uno se suele perder a veces. Según el reglamento del registro de los conservatorios de bienes raíces, uno es el repertorio. ¿Ya? ¿Y qué tiene que ver eso del repertorio? En este libro los conservadores deben anotar los títulos que se le presente en el acto de su recepción, bajo una serie de números y siguiendo un orden de presentación. Eso está en el artículo 21, 27, 65. ¿Cuáles son los efectos de la anotación? Convertida la anotación de inscripción, la inscripción se entenderá hecha desde el momento en que el título fue anotado en el repertorio. Hay problemas doctrinarios, como siempre. La inscripción de títulos incompatibles con el periodo o incompatibles con lo anotado presuntivamente. La jurisprudencia establece que la anotación solo tiene importancia para determinar la fecha de la inscripción, no para determinar qué títulos debe o no
inscribirse. Por otra parte, la anotación o inscripción de una prohibición judicial posterior a la anotación presuntiva de un título, la pregunta ¿es impedimento para que el título sea anotado presuntivamente se inscriba dentro del plazo legal? Según hay fallos de la Corte Suprema, la anotación en el repertorio es el hecho que da inicio al proceso que termina con la inscripción, al que la ley le ha dado un carácter indivisible, retrotrayendo el efecto de la inscripción al tiempo de la anotación. ¿Ya? Aspecto, como digo, muy importante, ese es el repertorio. Los libros en general, está el registro de propiedades en el que se inscriben las translaciones de dominio, transferencia, transmisiones y adquisiciones. Está el registro de hipotecas y gravámenes, ¿ya? Registro de propiedades, registro de hipotecas y gravámenes. En él se inscriben las hipotecas, los censos, los derechos de usufructo, los usos de habitación, los fideicomisos, las servidumbres y otros semejantes. Y finalmente, el registro de interdicciones y prohibiciones de enajenar. ¿Ya? Tenemos entonces 3 libros: registro de propiedades, registro de hipoteca y gravámenes y registro de interdicciones y prohibiciones de enajenar. En este libro se inscriben las interdicciones, las prohibiciones de enajenar y todo impedimento legal o judicial. Por otra parte, los títulos, hay títulos traslaticios de dominio de los bienes raíces para la tradición, de derecho de usufructo, uso, habitación, censo, hipotecas constituidos en inmuebles, la sentencia ejecutoria que declare la prescripción adquisitiva del dominio de cualquiera de los dichos, de los derechos en general. Aquí está relacionado con la historia del bien raíz. La constitución de fideicomisos. ¿Se acuerdan qué es lo que es el fideicomiso? Refresquen memoria, porque se les puede preguntar. Que comprendan o afecten determinados bienes raíces. La de usufructo, de uso, habitación, que hayan de recaer en inmuebles por acto entre vivos. La constitución y división o reducción o redención del censo. La constitución del censo vitalicio. La constitución de hipoteca. Por otra parte, también la renuncia de cualquiera de los derechos enumerados anteriormente. También los decretos de interdicción definitiva, el de rehabilitación del disipador y demente, el que confiera posesión definitiva de los bienes del desaparecido y el que concede el beneficio de separación de bienes según el artículo 1385. ¿Ya? Esto en los casos de sucesión por causa de muerte. Ahora, ¿cuál es la sanción? ¿Cuál es la sanción? La sanción específicamente no se produce efecto jurídico que la ley lo determine para cada título. Inoponibilidad, ¿ya? No transferirá el dominio, otro aspecto no menos, no habilitará para adquirir por prescripción, ¿ya? La nulidad absoluta, y los adquirientes quedan como meros tenedores, ¿ya? Como meros tenedores. Entonces, ese aspecto es bien importante. ¿Títulos que pueden inscribirse? ¿Cuáles son los títulos que pueden inscribirse? Toda condición suspensiva o resolutoria del dominio de bienes inmuebles o de los otros derechos reales constituidos sobre ellos. La condición resolutoria, por ejemplo, debe estar cumplida, debe estar expresada, ¿ya? Debe contar que el título se inscribió. Todo grabado en impuesto en ellos que no sea de los mencionados en los número 1 de transferencia de derechos reales o 2 en la constitución de esos derechos del artículo anterior, como las servidumbres. El arrendamiento en el caso del artículo 1962 del Código, arrendamiento de bienes inmuebles y cualquier otro acto cuya inscripción sea permitida por la ley. Ahora, por otra parte, también pueden inscribirse todo impedimento o prohibición referente a los inmuebles, sea convencional, legal o judicial, que embarace o limite de cualquier modo el libre ejercicio del derecho de enajenar. Son de la segunda clase el embargo, la cesión de bienes, por ejemplo, el secuestro y el litigio. ¿Ya? Aquí se reconoce implícitamente el valor de la cláusula de no enajenar.
Hay discusión doctrinal, usted ya la conoce. ¿Cuál es esto ocurre que se niega el conservador de bienes raíces a practicar inscripciones? ¿Cuándo? El conservador de bienes raíces no puede rehusar ni retardar las inscripciones. El juez de letra resuelve en vista de la solicitud de la parte y los motivos expuestos por el conservador. Sin más trámite, manda a hacer la inscripción. El conservador de bienes raíces debe hacer mención del decreto que lo ordena. Y por otra parte, niega la solicitud. Y ahí hay un recurso de apelación. Hay excepciones, debe expresar con individualidad toda negativa, ¿ya? Si la inscripción es legalmente admisible, por ejemplo, un defecto formal que conduzca a la nulidad, que sea visible en el título, si es vendido por una persona que según el registro no es dueño, ¿ya? Por otra parte, la inscripción de inmuebles no inscritos anteriormente, la constancia de haber dado aviso de dicha transferencia, el cartel fijado en la oficina del conservador de bienes raíces, transcurrido 30 días desde el otorgamiento del certificado al conservador y el informe del Ministerio de Bienes Nacionales. ¿Ya? Esto estamos cuando estamos hablando de la negativa del conservador a inscribir.